Vamos a decir que la enfermedad es la pérdida de la armonía, o también podemos definirlo como la pérdida de un orden hasta ahora en equilibrio. Y es que si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, esta simplemente se va a manifestar como un síntoma en su cuerpo. Síntomas hay muchos, pero todos son solamente una expresión de lo que hay en la conciencia de cada ser humano, que aparentemente dice que está enfermo pero no está enfermo. Son solamente síntomas que se manifiestan por el desequilibrio en la conciencia. Entonces, un síntoma, haz de cuenta que es como cuando tú tienes un carro y alumbran algunos botoncitos, algunos testigos, pero tú ¿qué haces con esos testigos? ¿Le cortas el cable para que no alumbre más? ¿O vas donde el mecánico y simplemente le preguntas por qué está alumbrando ese testigo? Buscas la causa y lo solucionas. Pero así como es de ilógico que tú con tu carro cortes el cable de ese testigo o de ese bombillito que está alumbrando, así hay algunas personas que hacen eso con los síntomas. Sienten algún dolor y simplemente toman una pastilla para el dolor sin detenerse a pensar por qué están teniendo ese dolor, cuál es la causa de ese dolor. Entonces los síntomas lo único que quieren hacer es decirnos que algo está pasando, que algo está faltando, que se rompió el orden y que se rompió el equilibrio y se rompió la armonía en el cuerpo y la conciencia. Total que para aprender qué es lo que nos quiere decir el síntoma tenemos que entender su lenguaje y tenemos que renunciar a tener que interpretar todas las causalidades de ese síntoma. Vamos a ver cómo. Es muy importante tener la información de cuándo apareció ese síntoma, qué problema hubo, qué circunstancia está viviendo la persona, qué sentimientos está teniendo en el momento que aparece el síntoma, porque eso es muy revelador para conocer realmente qué quiere gritar, qué está diciendo ese síntoma. En todos los casos, el síntoma es la manifestación de lo que la persona realmente no ha asumido en su mente, no ha querido ver. ¿Y cómo es eso? Un ejemplo muy claro es cuando una persona está harta de su jefe y dice, uy, estoy hasta las narices, quisiera tomarme un descanso, y se viene una gripa y la gripa le obliga a estar en casa. Entonces inconscientemente ha logrado su objetivo, que es no ver a su jefe por unos 2 o 3 días. Otro ejemplo muy claro es una persona que no se atreve a reconocer, que desea como arrancarse la piel, es decir, quiere salir de esa envoltura de lo cotidiano, que quiere ser reconocida, que quiere que la gente la observe. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a tener erupciones en su piel. Utilizando este síntoma como pretexto de la erupción, el individuo al fin se da a conocer y tiene ese deseo de arrancarse, de romper el molde, de romper la cotidianidad. Eso es lo que manifiesta las erupciones en el plan de la conciencia. Y es que casi todos los síntomas nos obligan a hacer cambios de conducta, que se pueden clasificar en 2 grupos. Por un lado, obliga al individuo a hacer lo que no quiere hacer. ¿Y qué es eso? A quedarse en la casa, a estar inactivo, a tomar un descanso. Y por otro lado, el síntoma obliga al individuo a no hacer aquello que quiere hacer. Entonces tenemos la persona que es completamente hiperactiva, que no se quiere quedar quieta y lo manda a un lado del ring. Gripa, por ejemplo, nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en cama. O una fractura de una pierna nos impide hacer ejercicio o deporte y nos obliga a descansar. Entonces el síntoma lo único que hace es corregir esos desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar. El cuerpo es la expresión visible de la conciencia, así como una casa es la expresión visible de la idea de un arquitecto. Por lo tanto, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Lo que está enfermo es el ser humano. Tenemos que decir que síntomas hay muchos, pero todos son la expresión única e invariable de un proceso que llamamos enfermedad. Teniendo claro esto, vamos a explicar qué nos quiere decir algunos síntomas en algunas dolencias o en algo de lo que llamamos enfermedad. Quédate porque en el siguiente video te voy a decir qué quieren expresar las alergias, qué hay en tu conciencia que te produce alergias.